2 semanas lo podemos aplicar de muchas maneras. Le pido a Dios que me dé ayuda para poder aplicar y que se sienta usted también identificado, pero estas 2 semanas yo le doy gracias y ustedes, yo sé que también, porque Dios nos ha marcado muy claro cuál es el corazón del Señor y cuál es el corazón, el ADN de este ministerio. Amén. De Radio y Televisión Vida. Y lo vemos fíjate, en historias tan sencillas como esta. Yo he puesto aquí un subtítulo: el modelo perfecto de fe. Puedes apuntarlo si quieres, el modelo perfecto de fe. Porque vamos a ver 3 personajes de los cuales nuestra atención no se dirigiría hacia ellos. En cambio, esperaríamos lo mejor de los discípulos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando esperábamos lo mejor de los discípulos o de los que estaban más cerca de Jesús, ahí nos llevábamos o Jesús se llevaba ahí un chasco, ¿no? Iba a utilizar otra palabra que fuera un término más cool, ¿no? Ese es más cool. Un chasco. Se quedaba asombrado y no maravillado. Asombrado de la poca fe de aquellos que deberían de tener mucha fe. ¿Cuántos saben que no es el que está más cerca, verdad? Aparentemente el que está verdaderamente con su corazón ahí. Tan lejos y tan cerca y tan cerca y tan lejos. Tan cerca estaban los discípulos en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero después en la doctrina, en los principios del reino, estaban muy lejos. Y el Señor decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vais a venir aquí? Y vais a imitar y vais a seguir y vais a hacer un modelo. ¿Amén? Así que nos vamos a fijar en 3 personajes que no lo dejaron atónito, asombrado, sino maravillado a Jesús. Y vamos a ver por qué. O lo voy a dirigir de acuerdo a esta frase: la fe hace que todo sea posible. Díselo al que está a tu lado: la fe hace que todo sea posible. El amor hace todas las cosas fáciles. ¿Puedes recordar? Nico, tú no lo recuerdes, pero los que estuvimos enamorados, no. Los que estuvimos muy enamorados, a ese primer amor, ¿no? ¿Cómo se sale de eso una vez que has metido la pata? A ver. Es diferente, el amor madura, ¿verdad? Ese amor inmaduro, eso era. El amor inmaduro, ¿no? Donde haces locuras, ¿no? Eres capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Yo recuerdo, hacía cada cosa por mi mujer, ¿no? Para mostrarle mi amor, ¿no? Porque hacía que todas las cosas fueran posibles y me eran muy fáciles porque estaba motivado por el amor. ¿Amén? Amén. Gracias por tu amén. Mateo 8:5. Vamos a ver algo que dices tú: lo tengo hiper subrayado, tan subrayado que no lo veo. Bueno, hermano, cambia de Biblia, porque siempre el Señor nos puede enseñar algo nuevo. Mateo 8:5. ¿Están ahí? Aumentanos la fe. No, danos amor para la fe. Mateo 8:5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. ¿Cómo estaba? Suplicándole. No estaba de cualquier manera, no estaba guardando el tipo, sino que estaba suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. ¿Quién estaba paralítico y sufriendo mucho? Su criado. No era su mujer, no eran sus hijos, no era un primo, un tío, sino que su criado estaba sufriendo, paralítico, y él le suplicaba. ¿Cómo sería la expresión, el face de suplicar? ¿No? ¿Cómo? Rogar. ¿Llorar? Rogar, pero suplicaba. Muy bien. Mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Ahí le muestra la necesidad a Jesús. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¡Wow! Suficiente para decir: aquí está, ¿tienes algo que hacer? Vente conmigo a mi bando, vamos, sé mi discípulo, ¿no?
Ahí estaba el centurión diciendo palabras que Jesús estaba esperando de sus discípulos. Si tú dices la palabra, no hace falta que tú estés de cuerpo presente. Solamente con decir la palabra, mi criado será sano. Wow, ya Jesús estaba maravillado. Puedes decirlo, estaba maravillado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Este centurión tenía 100 soldados a sus órdenes. O sea, era alguien importante, no era un soldado, era un centurión sobre 100 soldados y bajo autoridad. Así que conocía de jerarquías militares, ¿verdad? Asuntos militares, órdenes, y él igual mandaba la instrucción a sus soldados y sus soldados obedecían. Así que mira a Jesús y le dice, tú eres más que un simple centurión como yo. Y como centurión incluso no soy digno de que vengas a mi casa. Wow, así que el Señor empezó a percibir en la vida del centurión buenos sabores, condimentos en la vida de una persona. Primero se acerca, reconoce su posición a pesar de ser una posición elevada y reconoce que soy un centurión y no soy digno. Reconoció que no era judío, reconoció que era más bien alguien pagano, un gentil, y reconoció que era una persona que estaba muy lejos de Jesús. No soy digno de que entres a mi casa. Soy más bien un centurión, pero al lado tuyo, tú sí que eres un general. Y como general, si tú envías, con lo que a mí me gusta subir y bajar. Si tú envías la palabra, si yo envío la palabra a mis soldados y obedecen, más les vale, ¿cuánto más tú? Así que el Señor enseguida dijo, yo creo que miraría alrededor a sus discípulos y diría, vayan aprendiendo, porque de esto se trata. Creo que esta persona me reconoce como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Reconoce que es Dios hecho hombre y reconoce que tengo poder y autoridad en mi boca. Por eso una vez y otra le preguntaba a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Y quién decís que soy yo? ¿Y qué dicen los demás? ¿Y quién decís que soy yo? Y ahí entraba Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero le importaba, de cara a sus seguidores, a sus cercanos, ¿quién dices que soy yo? ¿Te identificas conmigo? ¿Te identificas con mi mensaje? Porque la persona más lejana que ese día pensaba encontrarse se había identificado muy bien con él y lo había visto como un general, como un verdadero Kyrios. Así que estaba como maravillado. Venían muchos a acercarse a hacerle preguntas trampa. Se encontraba muchas veces con la fe débil, la poca fe. Y vemos en muchos pasajes cómo le habla a sus discípulos, hombres de poca fe. Pedro es un hombre de poca fe. A pesar de haber sido el primer surfista sin tabla, hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Cuando estaba en la barca, hombres de poca fe. Pero el hombre más lejano, ese día Jesús quedó maravillado y levantó su figura como un modelo de fe. Pero creo que detrás vio algo mucho más importante, muy sencillo, y te lo quiero transmitir. Un hombre con 100 soldados. Y para tener 100 soldados, me imagino que una buena casa, un buen lugar, una familia grande. Y no tendría solamente un criado, sino que tendría más de un criado, ¿verdad? Estaba preocupándose y estaba haciendo aquellas cosas difíciles, acortándolas y haciéndolas fácil porque amaba a su criado. Así que te transmito una de las cosas y de las que le llamó más la atención, más incluso que la fe, o la fe se reactivó en el centurión. La fe necesitó del amor en el centurión para que ese hombre se atreviese a ir delante de Jesús, a pesar de que Jesús le pudiera haber dicho cualquier cosa. Verdaderamente no eres digno, no mereces que vaya. Le podía haber contestado de muchas formas, como vamos a ver a continuación.
pero se atrevió porque amaba mucho. Hizo lo imposible porque amaba mucho. Así que Jesús dijo, wow, esa es mi genética y este hombre la lleva. De este hombre tan lejano a mí ha salido un brote de amor. Y eso es lo que vengo a transmitir aquí a la tierra a mis discípulos. El mayor de los mandamientos: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese hombre encontró que su fe estaba siendo impulsada por lo más maravilloso y por excelencia, como identificamos a Dios Trino, por el amor. Estaba dando fruto de amor, le importaba a su criado. Así que Jesús dijo, si a ti te importa tu criado, a mí me importa más que a ti. Inmediatamente envió la palabra, corre, ve, porque tu criado es sano, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tener mi corazón, mi sentir, mi gemir. Voy hacia las ovejas perdidas, dejo a las 99, soy capaz de dejar a las 99 y ir a por los criados. El centurión era capaz de dejar sus soldados, sus quehaceres, pedir a sus superiores, déjenme este día, necesito hacer una obra por amor. Y su mayor motivación a Jesús podía haber venido a decirle muchas cosas personales, de puertas para adentro, para su casa, para él. No lo sé, tenía al Mesías delante de él y lo había entendido. Podía haber aprovechado que tenía al Señor Jesús y haberle pedido muchas cosas. Como lo mal usaron la mamá de Santiago. ¿Puedes ordenar que ellos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda? Para eso me tienen cerca. Para pedirme de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, le maravilló que un centurión con cosas muy importantes pidiera no para él, sino que pidiera para un criado, ni incluso para su esposa, sino para un criado. Así que el Señor dijo, este es de los míos, verdaderamente tan lejos y tan cerca, que sea hecho de acuerdo a tu fe. Encontró la motivación correcta de la fe, de la ofrenda. Encontró el mayor condimento, el amor. ¿Amén? Amén. Vente conmigo a Mateo 15, 21, el segundo personaje. Le decía a sus discípulos, con la fe de este centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y habla de cantidad. Mientras tanto los discípulos le pedían, aumentanos la fe. Encontró mucha fe y los discípulos que estaban muy cerca le pedían, aumentanos la fe. ¿Están ahí? Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Wow. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y aquí no era un pedido, oh, misericordia, Señor, un pedido con una motivación de amor. Atiéndela, esta es nuestra prioridad. Atiéndela. Ya viene gritando y todos nos miran por los gritos de esta mujer. ¿Qué tenemos nosotros con esta mujer? Atiéndela y una cosa menos y despáchala pronto, ¿verdad? ¿Se da cuenta cuando va a un lugar y nota que le han despachado pronto? Qué mal se queda uno, ¿verdad? Pero hay veces directamente que por nuestro orgullo, en cuanto empezamos a percibir un poco en el ambiente rechazo, directamente decimos, chao, ¿o no? Pero esta mujer, sabiendo que era una mujer gentil, una mujer pagana,
y era una mujer y se iba a acercar a hombres, ¿saben cómo estaba el tema, no? Les dice, atiéndela. Jesús dice que no le respondía palabra. No le respondía palabra. ¿Se ha dado cuenta cuando estamos en el Señor insistiendo, Señor, y no percibimos palabra alguna? No sé si usted se cansa, yo me canso. Señor, ¿qué pasa? El salmista se cansaba, ¿verdad? Señor, ¿cuántos textos? Señor, atiende mi oración. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, has olvidado mis oraciones. Señor, que tus oraciones vuelvan, que la memoria de mis oraciones lleguen a ti. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué te parece la respuesta? Yo salgo corriendo. Estábamos el otro día con Evan Kratz, que nos iba a sacar una foto. De hecho, nos la sacó a nosotros. Le dijimos, toma, échanos una foto. Y él nos la echó al grupo de Radio y Televisión Vida. Pero estábamos ya 5 minutos y estábamos diciendo no. Y estaban ahí los jóvenes diciendo, yo no, yo tenía misericordia, esperemos al siervo de Dios. Pero los jóvenes estaban diciendo, a mí no me hacen esperar para echarme una foto, vamos. Aunque fuera el presidente, ¿no? No, pero, entiéndeme, entre que no le respondía palabra y cuando le pronuncia la palabra le dice, tú eres segundo plato, yo he venido al primer plato y esa es mi labor, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a mi pueblo, a los judíos primeramente. Tú te esperas. ¿Qué haces tú? ¿Cómo estás, Andrés, campeón? Estamos orando por ti. Estamos orando por Andrés, que tuvo un accidente y se ha roto los 2 brazos, y uno de ellos, y al final de la reunión vamos a orar, ¿ok? ¿Cómo te quedas tú cuando recibes algo así de Jesús? ¿Realmente de Jesús estaba el menospreciarla? ¡Wow! Sino yo creo que ya de lejos estaba viendo la fe de esa mujer pagana y estaba probando porque sabía que podía llegar a probarla delante para darle toda una lección a sus discípulos que estaban alrededor. A veces continúa la prueba, sigue la prueba en nuestra vida y decimos, yo creo que ya llegó el límite, ya el termostato, y el Señor dice, sigue dándonos expresiones aparentemente de desprecio o de silencio. Pero Él sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar. Así que no veo una mala actitud de Jesús, sino probar la fe y exaltar más la figura, el modelo perfecto de fe de esta mujer pagana, gentil, alejada, segundo plato. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiese hecho usted? Sales corriendo y lo pones en tu Facebook, lo publicas. Empieza el ministerio ¿verdad? Del boca a boca y empieza ahí. Pero vas a Radio Vida y dices, pues no, que estuve con un hombre de Dios, un profeta, y no me dirigió la palabra, no me quiso atender. ¿Cómo sigue? ¿En qué versículo estoy? 25. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, esto es todavía peor, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Wow! Duras palabras, estando una mujer rodeada de hombres. A pesar de que había un distanciamiento, ella podía haber dicho, es verdad, lleva razón, merezco ser segundo plato, merezco esperar. No has sido llamado sino a tu pueblo, dale con fuerza. Sino que viene, se postra ante él y le pide, por favor, socórreme, no he venido hasta aquí para volver vacía, socórreme. Y ahí Jesús le pone el ejemplo del pan y le dice, no es bueno que la comida que yo tengo preparada para mis hijos venga a dársela a los perrillos. Y a pesar de ello la mujer dice, está bien, no soy digna de probar un bocado tan suculento de ese pan. Sin embargo, aún los perrillos de las sobras, de esas migajas que pueden caer cuando están con su pueblo, cuando estás dando ese primer plato, cuando
no soy digna de estar sentada a la mesa. Para mí eso es suficiente. Wow. ¿Y qué dice? Oh mujer, grande es tu fe, qué cantidad. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Wow, wow, gloria a Dios. Esa mujer aceptó la humillación y reconoció que no era digna, pero apreció más esas migajas que hombres que tenían el derecho, por así decirlo, el privilegio de sentarse a la mesa con Jesús y probar de su pan. Vente conmigo a Mateo 14, 15. Comparemos estos momentos. Mateo 14, 15. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Qué diferente una mujer que no tenía nada que ofrecer, excepto la humillación, el reconocimiento. El decir: solamente puedo venir a entregarte necesidad y no puedo venir a entregarte ni siquiera estos panes como pueden venir sus discípulos. Mira la segunda vez, porque el Señor nos deja una segunda vez, no es la misma. Hay una segunda vez en Mateo 15, 32. ¿Están ahí? Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Sería una pregunta adecuada si no hubieran vivido el primer milagro de los 5.000 panes, ¿verdad? Que se repartieron, 5.000 no más, sino a 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y en esta ocasión hay alrededor de una misma multitud, 4.000 hombres. Y vuelven a decirle lo mismo, pero el Señor les está diciendo: traedme lo que tenéis. Jesús le está diciendo: tengo compasión de la multitud. De alguna forma, la diferencia que encontraba en esa mujer, a diferencia de sus discípulos, hablando en los mismos términos de pan, era la compasión que uno podía tener. Lo que mueve el amor, las cosas imposibles, los retos, los obstáculos que estás dispuesto a llevar a cabo con tal de abastecer esa necesidad que hay en ti por ser movido a compasión. Esa mujer, claro, era su hija estaba atormentada. Esa mujer estaba decidida a aprovechar que Jesús estaba ahí. Quería aprovecharlo al máximo. No había llegado hasta ahí para simplemente a la primera de cambio ser rechazada e irse. Iba a insistir hasta que recogiera un pedazo, tocara el borde de su manto. Con eso era suficiente, porque su hija tenía un grave problema. Y esa mujer estaba siendo movida a compasión. Esa mujer tenía el amor de madre, ese amor que es capaz de morir por tu hijo, por tu hija. De los discípulos, de alguna manera se sentaría con ellos. Ahora vamos a verlo. Y exaltaría la figura de esta mujer.
La diferencia entre tú y yo es que yo tengo compasión por todas estas multitudes. Y para mí no hay ningún tipo de excusa. Si esta mujer nada más que podía traer sus oraciones, sus plegarias, sus necesidades, socorro, sus gritos al Señor, y eso le agradó al Señor, sus súplicas para que el Señor la bendijera. Los discípulos tenían algo más. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Y los discípulos dicen, solamente tenemos estos 5 panes. En una ocasión creo que tenían, ahora vamos a verlo, las matemáticas, la aritmética del reino de los cielos. Oh, ustedes están conmigo. Ustedes, por así decirlo, se están sentando a mi mesa. La única diferencia es que no ponen a funcionar su fe, porque no tienen amor y compasión. No se identifican con lo que yo me identifico. Oh, el Señor en estos días de colaboratón me ha hecho ver que no es tanto. Yo siempre he peleado, he batallado colaboratones o en mi vida. O intentando transmitir la fe con la que Jesús se movía. Pero tenemos, incluso habla de una semilla de mostaza, un pequeño granito de semilla de mostaza. Ahí en la radio, para cualquier joven, alguien que quiera ver ese granito minúsculo. Los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Pero el Señor lo que les quería decir es suficiente tu fe. El único condimento que va a hacer trabajar, lo único que va a hacer explotar ese grano, esa semilla, para que le digamos a ese monte fuera, desarráigate, a ese sicómoro, desarráigate, va a ser la compasión, va a ser que te identifiques en el llamado, que te identifiques en lo que yo me identifico. Amén. Mateo 16:5. Justo después de la multiplicación de los panes por segunda vez y de dar alimento a 4,000 y que sobrara alimento, tiene un momento ahí con algunos fariseos religiosos donde se acercan al pan a pedirle una señal. Y el Señor, por así decirlo, no hay más señal que esta. Se sienta con los discípulos en la barca. Y fíjense, ¿están ahí? Mateo 16:5. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. No tenían una actitud de amor. Para ellos era, si para nosotros aquí tenemos una celebración, una noche, los jóvenes, 200 personas, significa 4 de la mañana recogiendo basura, limpiando mesas, dejando todo este lugar preparado para el siguiente sábado. 5,000 personas, 4,000 personas. Lo más fácil para los discípulos era decirle, Señor, ¿por qué no los despachas? Señor, ¿por qué no cada uno se busca la vida? ¿Por qué no lo hacen a otra manera? Sin embargo, Jesús estaba ahí y dice, la diferencia entre tú y yo es que tú estás mirando esos 5 panes para que cuando se vayan todos, entonces agarrarlos y comer y pasar este día y mirar cada uno por sí mismo. El egoísmo, reinaba el egoísmo en ellos, seguía dentro de ellos, el mirar por cada uno. Sin embargo, Jesús les dice, ¿qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo poco que tenéis? Traédmelo. Aquello que habéis reservado para vosotros, traédmelo. Traedlo por así decirlo, ayer hablábamos de la levadura madre.
¿Sabes cómo funciona la masa madre? Perdón, levadura madre. La masa madre, ¿verdad? Tú haces la masa madre, la levadura es un hongo artificial que le da el volumen, pero enseguida se pudre. La masa madre, tú vas echando al pan y siempre tienes que ir rellenando masa madre para ir haciendo más pan e ir multiplicando. De alguna manera Jesús estaba ahí diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy la masa madre donde toda la necesidad, aún lo poco que podáis traer a mí, si lo mezcláis con la masa madre, yo voy a producir y yo voy a multiplicar. Amén. Oh, pero si os quedáis con lo vuestro, simplemente os quedáis. No solamente eso, sino que os metéis en la barca y discutís, porque solamente en una versión dice que se habían olvidado de pan, pero en otra creo que dice, no sé si en Lucas, habla que se quedaron con un solo pan. ¿Cómo nos hemos quedado con un solo pan? Se habían sobrado 7 panes. Y ahí estaban discutiendo. Seguía entre ellos reinando la discordia. Y les da la mayor enseñanza. Ustedes, yo creo que les pondría, o si fuera yo les pondría el ejemplo de esa mujer cananea. Ustedes se querían guardar, querían despachar. Ustedes no se identificaron con la multitud. Sin embargo, esa mujer, sin tener nada, vino con su pobreza, con su necesidad, como la enseñanza que el Señor nos dio acerca de las oraciones. Cuando no tenemos nada, simplemente venimos a entregarle quiénes somos, nuestra necesidad, nuestros problemas, nuestros agobios, quiénes somos, reconociendo y pidiéndole socorro al Señor. Os habéis guardado lo vuestro, habéis despachado a la multitud porque no hay amor, no os identificáis como yo me identifico con el problema que hay alrededor nuestro. Es un problema de identidad, es un problema de amor. Quiero que sientan como yo, quiero que sean como ese centurión que le importaba, se identificaba con el problema de su prójimo, se preocupaba por lo que había alrededor. Sea de una clase más alta, una clase más pobre, pero no pasaba desapercibida para él la necesidad. Yo me identifico con él más que con ustedes, que incluso entre ustedes con 12, o lo he llevado al término 5.000, con 5.000 lo hice, con 4.000 lo hice, pero es que lo reduzco a 12 y todavía no entienden que el pan soy yo, la masa madre soy yo. Todo lo que viene a mí cobra sentido, todo lo que viene a mí yo lo multiplico. Amén. Y ustedes siguen discutiendo entre ustedes de quién va a ser el pan, si van a tener poco o mucho. ¿Con qué te identificas tú? ¿Con qué nos identificamos? ¿Dónde? ¿A quién debemos de amar? Le preguntó aquella persona, aquel teólogo: Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debemos de amar? Hay algunas diferencias que me apuntaba aquí, no sé si las puedes apuntar. Los discípulos no amaban la multitud como podía amar esta mujer con el amor de madre. Es natural que salga afecto hacia los nuestros. Siempre nos identificamos con los nuestros. Siempre el Señor nos lleva a espiritualizar, el ayudar a los nuestros. Y Dios nos lo manda. Pero a veces yo digo: Señor, llámame, espabilame, tírame de las orejas si mi única necesidad... O sea, si lo único que abastezco alrededor mío es la necesidad de los míos, y que yo pueda proveer para las necesidades incluso que conmigo no tienen nada que ver, que es difícil de identificarme, pero que pueda yo identificarme por cuanto tú te identificas. Amén. Los discípulos no se identificaban. Esta mujer se identificaba. Pero ese amor, yo creo que Dios exaltó la figura. Mira de lo que es capaz una mujer, cuántas barreras ha podido atravesar por el amor que se siente de una madre hacia una hija. Ese es el amor que yo siento cuando veo una multitud. Es el amor de un padre a un hijo. Yo no los puedo dejar que se vayan. Yo tengo que seguir abasteciéndolos. Y aquí estoy yo. Esa mujer aprovechó y aún las migajas fueron suficientes. Lo que para los discípulos sus panes no eran suficientes, era para ellos. No era suficiente para entregarlos. Esa mujer
entregó necesidad. Los discípulos tenían, por así decirlo, guardado lo que iban a comer ese día. Tenemos unos pocos panes. Eso no va a producir nada. La mujer aceptó su posición como gentil y atravesó todos los obstáculos para tomar las migajas de pan. Los discípulos tenían que aceptar sus limitaciones, sus pocos recursos y traerlos a Jesús. Pero los discípulos estaban ensimismados. ¿Se dan cuenta? Los discípulos estaban mirando hacia ellos. Los discípulos tenían, como yo anoche, los ojos puestos en su estómago y en lo poco que quedaba. No los perdían de vista. ¿Sabes? El típico de la boda que está así arriba. O cuando es un buffet y está ahí y tiene la costilleja y la está... No la toque. Cógela tú. No. Pero no la toques porque ahí voy a echarle, a hincarle el diente. Así estaban los discípulos. Estaban fijándose en lo poco que les quedaba. Y es un engaño. Fijándose en su debilidad. Como esa mujer, la viuda de Sarepta. Simplemente, esto que me queda es para mi hijo y para mí, y para morir con ello. Sin embargo, prefirió mirar la necesidad de fuera, obedecer a lo que Dios le había llamado. Dejó de identificarse en su estómago el de su hijo y el de la cantidad que le quedaba, a identificarse con lo primordial, obedecer el sentir, el amor, el afecto que Dios quería obrar sobre Elías. Amén. La mujer no tenía las esperanzas en sus limitaciones, sino en Jesús. Jesús era suficiente, esas migajas eran suficientes. Aún eran suficientes las obras. Los discípulos tenían la vista en ellos y en sus panes, pero no en Jesús. ¡Qué engaño! Y muchas veces ocurre así, y nos pasa como Gedeón, que tenemos que descender al campamento del enemigo y escuchar del enemigo que tenemos al pan de vida, que nos da la victoria, en el cual nos podemos identificar. Escuchen, los soldados se identificaron con ese pan que rodaba, con un sueño. Se identificaron y vieron la derrota asegurada. Y cuando hablaban entre ellos y diciendo, ese pan lo está diciendo todo. Ese pan significa que vamos a ser derrotados. Muchas veces nosotros tenemos la mirada puesta solamente en lo nuestro y no nos identificamos con Jesús. Socorro Jesús, socorro Jesús. Tú eres el que nos va a dar la victoria. A ti te clamo, a ti te llamo. Esto no es algo para mí. La motivación, ambas motivaciones, tanto la del centurión como la de esta mujer, sobrepasaba algo propio, íntimo. Estaban pidiendo por alguien y ese amor les llevaba a saltar cualquier obstáculo. Seamos un pueblo, hermanos, que identificamos al pan de vida, a Jesús dentro de nosotros, y no veamos limitaciones, ni nos basemos en cuánto nos queda, qué tenemos. No nos basemos en 38.000 para pasar 4 meses. Yo digo, gloria a Dios por esos 38.000 euros cerca del pan de vida, cerca de la masa madre que multiplica, sigue multiplicando para que haya abastecimiento estos 4 meses para miles de almas que van a recibir a Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes aplaudir a Dios? No es lo mismo que entender 38.000, y Tamara sabe de lo que hablo. 38.000 o una cifra nuestra, natural, donde mete la mano el hombre, sino entregarle al Señor la cifra que sea y decirle, Señor, aquí está nuestra necesidad, aquí está nuestra debilidad, porque muchas veces no podemos entregar la grosura, muchas veces no podemos, sí entregamos nuestra grosura cuando entregamos el todo, y no es una cantidad, pero a veces no llega a las expectativas que tenemos, y decimos, Señor, aquí está, esto es lo que he podido entregar. Oh, pero la fórmula perfecta es ofrendas bien motivadas por amor, porque cada ofrenda que ha llegado ha sido una ofrenda dedicada para esas miles de vidas por las cuales nos hemos identificado. Esas 2 vidas que ayer aceptaron al Señor. Así que el Señor toma y se identifica con nosotros. Nosotros nos identificamos con el Señor y el Señor empieza a multiplicar.
Como Tamara decía, con la cantidad que nos faltaba en el anterior colaboratón de que ingresaran personas que habían prometido y que no había llegado. ¡Wow! Dentro de lo que cabe hemos podido llegar. No hemos tenido que cortar un repetidor. Nos han tenido que estrechar un poco el margen, pagar a cómodos plazos, pero ahí, haciendo hueco, haciendo sitio, hemos podido llegar, gloria a Dios. Ayer decía Pepi, yo he llegado a la cola, he llegado a pagar hoy varios artículos que marcaban un precio, pero cuando llegué, de repente, costaban la mitad. Y el Señor va a ir multiplicando y nos va a ir ayudando estos 4 meses. Cuando lleguemos a pagar, que nos digan, no, su cifra ha menguado a la mitad. Amén. Cristo Jesús es el pan de vida que está con nosotros. El enemigo lo ve, lo tenemos que ver nosotros. Nos tenemos que identificar. Mira la aritmética divina, las matemáticas del cielo. La alimentación de 5.000 con 5 panes y 2 peces sobraron 12 canastas. 5 panes y sobraron ¿cuántas? 12 canastas. Se entregaron 5 y sobraron 12. La alimentación de 4.000 eran menos las personas, se entregaron más cantidad, 7 panes. Y unos pocos, dice, unos pocos pececillos, no nos habla ni cuántos. Y sobraron 7 canastas llenas. Poco es mucho cuando Dios está presente. Por eso nuestro temor y nuestro pedido principal a Dios es este. Señor, tú tienes que estar aquí en medio de nosotros. Porque si tú estás, tú vas a hacer todo llevadero. Tú vas a seguir haciendo la obra sobrenatural. Nosotros hemos llegado a nuestra posibilidad. Ahora tú vas a empezar a hacer lo imposible. La aritmética perfecta del reino de Dios no se basa en cantidades para hacer el milagro, sino en ser movidos a compasión. Nuestro poco, siendo el todo, tiene más valor en manos de Jesús si hay amor. No rehusamos darlo si somos movidos en amor. Somos capaces de cualquier cosa, de cualquier impedimento. Somos capaces de todo. Y algo que a Jesús le llamó tanto la atención fue esas 2 vidas que no estaban pidiendo para sí mismos. A los discípulos le dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Tenéis todavía una mente muy ensimismada, muy hacia adentro. Todavía miráis mucho por vosotros, por ustedes. Fíjate en Marcos 2.1, os dije que íbamos a ver tres personajes. No podemos rehusar a Dios, entregarle aún el nada como esa mujer cananea. Pero si no hay amor, entonces es cuando guardamos y no nos identificamos con lo que Jesús se identifica. Y es ahí cuando intentamos apartar. Y Jesús demanda y dice, tengan compasión, como esa mujer tenía por su hija. Tengan compasión por mí, por mi obra. ¿Están ahí? Los discípulos al pasar al otro lado, Marcos 2.1 es ese, ¿verdad? Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aún en la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. No le conmueve al Señor la pena, la lástima de ese paralítico, sino le conmovió la fe de ellos. Jesús decía, esos llevan mi ADN, esos llevan mi genética. Ellos están ayudando al prójimo, amando al prójimo. Ellos sí se identifican. Ellos se han preguntado, ¿quién es mi prójimo? ¿Dónde tengo que ayudar? Ayer hablábamos del buen samaritano. ¿Cómo se identificó? Cómo el resto no se identificaba, pero el buen samaritano se identificó. Y de camino a donde iba, él tenía una agenda y tenía un horario. Y seguro que llegó tarde donde tenía que ir. Pero su agenda cambió porque había una agenda que tenía prioridad, era la agenda de Dios, y se identificó con lo de Dios. Así que el Señor Jesús una vez más se identificó más con esos 4 camilleros que con sus propios discípulos. Wow, esa es la fe. Y no era tanto la fe lo que estaba viendo detrás. O sea, delante de él, cómo abrieron una apertura dentro de la casa y hicieron descender la camilla, sino lo que pudo ver es que el amor había sido el motor que les había impulsado en esa fe de hacer los imposibles. Como decíamos al principio, la fe hace que todo sea posible. El amor hace todas las cosas fáciles. Había un joven y decía, anoche Leticia decía, vamos. No es nada 2.000 euros, no es nada si nos identificamos, no es nada cargados de amor. Vamos a hacer los imposibles si el motor, el engranaje empieza a funcionar movidos a compasión. Amén. Como esos 4, exaltó la figura de esos 4. Dijo, yo soy como ellos. La unidad móvil así vino. Un hombre se identificó con una causa. Dijo, no hay 4 camilleros, porque a veces las estadísticas fallan. De 10 leprosos solo regresó 1. De 4 camilleros que esperábamos para la unidad móvil, solo vino 1, pero dio el todo. Y dio de su abundancia o de su escasez, pero dio esos 15.000 euros y se identificó y dijo, yo quiero ser un camillero. La pasión y el amor. Yo pude hablar con ese hombre y la pasión que tenía cuando yo escuché cómo ustedes querían mover la unidad móvil por España para poder promocionar no radio y televisión vida, sino la unidad del pueblo cristiano, retransmitiendo eventos. Yo he orado tanto por la unidad de la iglesia y ahí estamos haciendo servicio, no a nosotros, sino a otras iglesias. Servicio por amor, ahí vamos. No pedimos una economía, no les decimos tanto es el presupuesto para poder ir hasta esa ciudad y retransmitir, sino que nos identificamos con el propósito, donde está el reino, donde está la actividad donde el Señor nos quiera llevar. Ese hombre, ese camillero se identificó y el amor hizo la cosa que fuera fácil. Es imposible, lo facilitó. Amén. Como estos 4 amigos. La fe era grande, pero el amor era mucho más grande. Amén. Dice en 1 Corintios, no lo busques, 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. De alguna forma la fe depende del amor. No le vas a decir a esa montaña que se traslade. No le vas a decir es imposible. No vas a atravesar cualquier tipo de obstáculo como esa mujer, a no ser que haya amor en tu vida. Amén. ¿Aumentanos la fe? No. El Señor no le contestaba, Señor, aumentanos la fe. Y él le decía, de acuerdo a tu pedido que te sea hecho. Sino que los miraba y les decía, ¿qué le decía? Si tu pedido lleva amor, si has pedido bien, si en ti hay una motivación hacia tu prójimo, hacia levantar al necesitado. ¿Dónde está el necesitado en estos momentos?
Vamos, en Bolivia está el necesitado y el Señor nos ha dicho que en Bolivia está el necesitado. De repente mi mirada se desvía a Bolivia y empiezo a trabajar en Bolivia. Y empezamos a poner nuestro corazón en Bolivia. Pero Bolivia con nosotros no tiene nada. Y no me identifico mucho. Bueno, con Eri me identifico. Pero ¿quién me ha llamado allí? ¿Qué hay allí? Ahí está el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera fue tanto el amor que fue capaz de enviar a Jesús para con nosotros. ¿Qué somos nosotros capaces de hacer por amor? Amén. La fe hace que todo sea posible. El amor hace todas las cosas fáciles. Ponte de pie. Escuche esto, no lo lea. Igual que el Señor se maravilló y exaltó la figura de estas tres personas con una gran fe, porque había un gran amor dentro de ellos, Pablo exalta la figura de los macedonios. Y aquí habla del secreto, de cómo se dieron. Dice en el versículo 1, ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego, Señor, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, y esta es la clave, se dieron a sí mismos. Primero se dieron. Para que nos identifiquemos con el Señor, para que hayamos hecho posible, sobre todo la iglesia a los pies del Rey, nos hayamos identificado, hayamos sido movidos en compasión en aquello que el Señor nos ha llamado. Primero tiene que haber un corazón completo para la obra. Tenemos que tener todo nuestro corazón ahí dentro. Y entonces es cuando el amor supera todo obstáculo y hace todas las cosas fáciles. Les queremos dar las gracias. Ayer hablábamos con el pastor Marcos, el pastor Juan Carlos, en los finales del colaboratón, cómo la iglesia a los pies del Rey, este ministerio, ha dado el do de pecho, ha estado al quite, ha estado al frente en primera línea. Cuando más ayuda necesitábamos, ánimo necesitábamos, no han faltado sus mensajes, sus llamadas, no han faltado las ofrendas, los impulsos, sobre todo las ofrendas han venido, de las ofrendas más importantes de este ministerio a los pies del Rey. Y eso nos habla que hay identidad y hay amor por los perdidos. Amén. Y hablábamos y recordábamos mucho estos días la pasión y el amor, y ese es el ADN de Radio y Televisión Vida, y nos identificamos con ello. Extender Radio y Televisión Vida por toda España. Nos decía Fernando, ¿por qué? Porque tenía un gran amor por las almas. No se guardaba 38,000, sino que entregaba eso y el todo para que pudiéramos seguir extendiéndonos. Cada ciudad, los que nos escuchan, los que nos ven, tenemos que estar. ¿Dónde está mi prójimo? Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi prójimo? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cuál es la obra? ¿Dónde se identifica el Señor? ¿En qué ciudad? ¿Dónde quiere el Señor llevarnos? Y ahí es donde tenemos que llevar a cabo esos imposibles, ser movidos por amor. ¿Amén? Vamos a orar. Le pido a nuestros compañeros que puedan traer, no sé si tienen ahí ya el arca preparada y podemos traerla para dedicar. Le pido al grupo de alabanza que podamos venir, podamos entregar. No sé si está ahí el recuento total, esos 1,000
800 euros que restaban, la cantidad, que nos den la cantidad total y que podamos entregarle al Señor las ofrendas. No sé si hay una canción que podamos cantar de gratitud a Dios. Mientras que preparan nuestros compañeros. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Dios, en estos días. Señor, porque ha abundado el amor, Señor. Nos hemos identificado, Dios. Y has utilizado lo vil, de los que menos esperábamos que pudiéramos salir a apoyar, a hacer un sostenimiento para este ministerio, Señor. Tú lo has utilizado, Señor. Aún hemos podido entregarte, Señor, necesidades, Dios, y no tanto de una abundancia, pero te hemos entregado un corazón, Dios, dispuesto a obedecerte. Y te queremos dar a ti la honra, la gloria, porque verdaderamente has multiplicado con lo poco de muchos. Y gota a gota, granito a granito, Señor, haber llegado a esta cantidad, Señor. Recibe, Señor, la gloria, la honra. Queremos terminar en gratitud, en adoración, Dios, antes de dedicarte, Señor, este colaboratorio.